perpendiculares y paralelos en R3. Vamos a explicar entonces en primera instancia lo que son para comprobar si dos planos, que en este caso tenemos cada uno con su ecuación, son perpendiculares. Aquí tenemos la gráfica, ¿no? En que tenemos dos planos, ¿sí? En este caso pi1 y pi2, y tenemos, para que sean perpendiculares, esta intersección que está aquí, ¿no es cierto?, entre los planos debe de tener 90 grados, ¿sí? Hay que recordar que esta palabra de perpendicular tiene que ver con 90 grados. Entonces vamos a comprobar si estos planos tienen este ángulo. Entonces aquí tenemos la ecuación de cada uno de ellos, ¿sí? En este caso este sería pi1 y acá sería el plano pi2. Bien, para esto primero tenemos que extraer los vectores directores de cada uno de ellos. Solamente extraer los dos números, ¿no?, de los coeficientes 2, menos 1, 1 para n sub 1, primer vector, y menos 1, en este caso no existe y, se sobreentiende que es 0, y 2 en z, ¿no? Tenemos aquí. Entonces tenemos la multiplicación, que ¿no es cierto?, que al multiplicar estos dos vectores debe de dar 0, ¿sí? Entonces colocamos los dos vectores ordenadamente y vamos a multiplicar x con x, y con y y z con z. 2 por menos 1, menos 2, menos 1 por 0, 0, y 1 por 2, 2. Hacemos el respectivo proceso matemático y efectivamente nos dio 0 es igual a 0, ¿no? Esta multiplicación nos dio 0, comprobando que estos planos son perpendiculares. Muy bien. Ahora vamos a hacer el otro ejercicio para comprobar si son paralelos. Aquí tenemos la gráfica, tenemos dos planos, ¿sí? Dos planos con sus respectivos nombres, y tenemos que comprobar si estos son paralelos. Recordar el concepto de paralelo quiere decir que son, bueno, en este caso dos figuras, dos gráficas, que deben de tener la misma inclinación, ¿no es cierto? La misma inclinación. Pueden estar muy separadas o muy cercanas, pero nunca se van a tocar, ¿no? Entonces esos son eh, eh, el concepto de lo que es paralelo, ¿no? La misma inclinación. Entonces aquí tenemos representados cada uno de los planos. En este caso están representados por su por su ecuación vectorial, ¿no es cierto?, conformados por un punto y sus dos vectores, ¿no?, cada plano. Para esto vamos a utilizar para encontrar, ¿no es cierto?, cada uno de ellos por separado, n sub 1 y n sub 2. Entonces, n sub 1 va a ser igual a la multiplicación de los dos vectores, ¿no? El vector u por el vector v, en primer caso, ¿no? Aquí en esta situación vamos nosotros a aplicar el método de determinantes. En este caso aquí IJK, que tiene que ver con R3, ¿no? Con R3 en situaciones de vectores. Y aquí ordenadamente la primera fila será el primer vector, la tercera fila será este segundo vector, ¿no? Entonces vamos a construir o a encontrar sus respectivas matrices para aplicar lo que es la determinante, ¿no? En este caso hemos aquí ocultado la primera fila con la primera columna, quedándonos estos números que van a ser la primer matriz de 2 por 2, ¿no?, que va a ser multiplicada por i. Luego de esto ya nos va a tocar, ¿no es cierto?, ocultar la segunda columna y quedándonos 1, 0 y menos 2, 1, que será la segunda matriz, ¿no? Menos, recordar que aquí va el menos, siempre. Y por último, vamos multiplicado por j, ¿no?, vamos a sumar. Ahora nos toca aquí ocultar la tercera columna y nos queda 1, 0, 0, 1, multiplicado por k. A cada una de estas matrices le vamos a aplicar el determinante. Hay que recordar que para hacer esto debemos multiplicar la diagonal principal, ¿sí?, menos la multiplicación de la diagonal secundaria, a cada una de ellas. En este caso 0 por 1, aquí está, ¿no? Menos, siempre va el menos, siempre. La multiplicación de los componentes de la diagonal secundaria, 1 por menos 2. 1 por menos 2. Todo este procedimiento matemático al final lo tenemos que multiplicar por i. Menos, ahora casi mismo, ¿no? 1 por 1, diagonal principal, menos
la multiplicación de la diagonal secundaria, 0 por menos 2. Y todo este proceso matemático multiplicado por j. Y más aquí, ¿no? La diagonal principal, 1 por 1, menos la multiplicación de la diagonal secundaria, 0 por 0. Todo esto multiplicado por j. Hacemos los procedimientos matemáticos en cada una de ellas, ¿no? 0 por 1, 1 por menos 2, menos, o sea, menos por menos más, y al final nos dio 2, ¿no? Multiplicado por i. ¿Sí? Hacemos todo el procedimiento en las otras situaciones, ¿no? Nos dándonos 2i menos j más k. Aquí extraemos entonces los coeficientes 2 menos 1, 1. Hemos encontrado el vector que pertenece al primer plano. ¿Sí? Asimismo, vamos a encontrar el otro vector del plano número 2. ¿Sí? Hacemos esta situación, el mismo procedimiento. ¿Sí? Aquí en este 1, 2, 0 pasa a ser la segunda fila. 0 menos 1 pasa a ser la tercera fila. Y hacemos el mismo procedimiento que utilizamos aquí, ¿no es cierto? Para encontrar el vector n1, lo hacemos acá, ¿sí? Dándonos menos 2, 1, menos 1. Muy bien, aquí hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta, comparar en primera instancia, que en este caso, por ejemplo, aquí el 2 está positivo, acá debe de darnos 2 negativo. Aquí está el 1 negativo, acá debe de darnos el 1 positivo. Acá el 1 positivo debe de darnos el 1 negativo, o sea, lo contrario. Entonces aquí estamos a simple vista que sí, que en este caso son dos planos perpendiculares. En todo caso, ¿no? Aquí, ¿no? El vector n sub 1 debe ser igual a menos, o sea, es decir, a la inversa de n sub 2. Todo lo contrario, ¿no? Para esto vamos a aplicar esta formulita para comprobar definitivamente si n sub 1, el vector n sub 1 va a ser igual a k, k es una variable que va a multiplicar a el vector número n sub 2. Nos colocamos aquí el vector n sub 1 que nos dio 2 menos 1, 1, k que multiplica 2 a menos 2, 1 menos 1. Aquí vamos a hacer el procedimiento que k va a multiplicar a cada uno de estos términos, dándonos esta expresión, ¿sí? Luego que tenemos esto, vamos a igualar posición con posición. Es decir, aquí este 2, que está en primer lugar, vamos a igualar con el primer lugar de esta otra expresión, que es menos 2k. ¿Sí? Este menos 1 que está aquí en segunda posición, vamos a igualarlo con esto que nos dio acá en segunda posición. Miren, menos 1 igual a acá. Y por último, este 1 que está aquí en esta posición número 3, vamos a igualar con menos k. En donde tengamos que simplificar o resolver esta pequeña ecuación, lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, aquí está multiplicando, pasa a dividir. 2 dividido para menos 2 me da menos 1, giro la ecuación, ¿no es cierto? K igual menos 1. Acá ya está dado el resultado, solamente hago girar la ecuación, K igual menos 1. Aquí giro la ecuación, hay que recordar que aquí está precedida por el signo menos. ¿Y qué pasa para eliminar este menos? ¿Sí? El término del lado derecho cambia de signo. Como vemos, en todos nos da el mismo número, ¿no es cierto? Entonces en este caso, como ya comprobamos anteriormente, y aquí lo volvemos a confirmar, ¿sí? Que aquí deben de darnos todos igual número. Todos deben de ser los mismos números. Entonces con esto estamos comprobando que son planos paralelos.